Buenos días de nuevo, bienvenidos a todos a un nuevo webinar de IAB Spain. Bueno, yo creo que cerramos la semana con un tema súper interesante, que es el tema de la curación de contenidos. Hoy en día yo creo que es una estrategia fundamental. Así que para hablar sobre la nueva programática Curation AI y una compra más inteligente, tenemos la suerte de tener a nuestro asociado Pubmatic y en concreto a Luisa Lara, Client Service Partner en Pubmatic. Bienvenida, Luisa. Ahora enseguida te doy paso. Simplemente dejarme recordar a la audiencia, como siempre en todos nuestros webinars, que pueden dejar sus preguntas a través del botón de preguntas y respuestas para que tanto Luisa como la posterior mesa redonda puedan iros contestando a todos. Así que nada, ahora sí, Luisa, todo tuyo y deseando escucharte. Genial, muchísimas gracias, Paula. Hoy estamos aquí, como ha dicho Paula, para hablar de un trending topic, la curación, y bueno, también un poco de IA, ¿no? Que también es un tema que todos estamos hablando y todos los estamos usando en nuestras empresas. Por hacer una breve introducción de mí misma, yo soy Luisa, como bien ha dicho Paula, trabajo en Pamatic y junto con Gadea, pues trabajamos en el equipo de demanda. Al fin y al cabo, nuestro día a día consiste en juntarnos con estos agentes que están en la demanda, tanto agencias como anunciantes, para conseguir ayudarles a tener este control y esta transparencia en el ecosistema programático. Os voy a hacer un poco de introducción sobre qué es la curación y las grandes ventajas de la curación y posteriormente Gadea junto a Brice, Carlos y Maitane pues van a hablar un poco más sobre esto y van a dar su opinión desde su punto de vista. Lo primero de todo, como os he comentado, vamos a hablar de la curación, cómo ha evolucionado la curación a lo largo de los años, cómo está transformando el ecosistema programático, un poco mitos y realidades sobre la curación. Luego vamos a hablar, nada, un pequeño punto sobre cómo en Pubmatic trabajamos la IA y posteriormente pasará a la mesa redonda y como ha dicho Paula, cualquier duda pues tenéis el chat para escribirlo y cuando terminemos la mesa redonda, pues contestaremos a todas vuestras dudas. Antes de todo, me gustaría haceros una pequeña breve introducción de quién es Pubmatic. Entiendo que todos aquí conoceréis Pubmatic como un SSP, pero bueno, somos mucho más que un SSP. Aquí os hemos puesto pequeños puntos de lo que hemos ido trabajando a lo largo de los años. En 2008 lanzamos nuestro SSP, que es nuestro core business, ¿no? Ayudar a estos publishers a monetizar su inventario, pero poco a poco nos dimos cuenta de que no solo había que entender a los publishers, sino que también hay que entender a la demanda, ¿no? Porque ellos compran lo que compran, cómo lo compran y poder así, pues, ayudar tanto a los publishers como a los anunciantes. Es por ello que hemos ido lanzando diferentes plataformas para ayudar a los buyers, como la Media Buyer Council, que la lanzamos en 2013. También hemos seguido innovando en el lado del publisher, hemos sacado nuestro propio wrapper que se llama OpenWrap. En 2019 fuimos pioneros de los Supply Path Optimizations o SPO, que son acuerdos que tenemos con diferentes agentes, sobre todo agencias de anunciantes, para poder ayudarles a controlar o tener más transparencia, por ejemplo, en toda su cadena programática. También hemos sacado pues, soluciones de Identity, soluciones de Connected TV, nuestra plataforma de Connect, donde los data partners pueden curar todo este inventario con sus propios segmentos. Y por último, en los dos últimos años, pues lanzamos Activate, que bueno, no nos hemos currado mucho el nombre, como podéis ver, pero es una plataforma de activación que te permite pues activar y optimizar tu campaña justo dentro del ecosistema del SSP, sin salir a otro tipo de herramientas, borrando esas cadenas o esos saltos entre tecnologías y pudiendo tener un mayor control de tu working media. Y nada, y finalmente también hemos lanzado una plataforma Convert que toma todas las bondades de la programática, pero dentro del mundo del retail media. También para que tengáis unos números en la cabeza, somos pioneros de SPO y de curación desde 2019. A día de hoy tenemos casi 2.000 publishers conectados, más de 190 data partners que trabajan con nosotros. Que sepáis que el 58% de nuestra actividad viene por esos acuerdos que os he comentado de Supply Path Optimization o SPOs y que el 10% de crecimiento de revenue de nuestros publishers viene a través de, pues eso, de estos SPOs y de estas herramientas de curación que ponemos a disposición de los buyers y de los data partners.
Pero bueno, ¿qué es exactamente la curación, no? Es un tema, un trending topic que se lleva hablando desde hace mucho tiempo, siempre ha estado en el mercado, siempre ha sido algo que todo el mundo ha tenido dudas sobre qué es realmente la curación y como podéis ver, pues es un tema que a día de hoy es súper actual. Todo el mundo está hablando de la curación, todo el mundo está hablando de cómo hacer la curación de la mano de un SSP, ¿no? ¿Qué bondades te puede aportar un SSP para todo este tema de la curación? Y bueno, aquí tenéis varios ejemplos de diferentes noticias no solo en español, sino que también podemos ver que no es solo un trending topic aquí, sino que es algo que está pasando pues en todo el mundo, ¿no? Pero qué es exactamente la curación y cómo está transformando la publicidad programática a día de hoy. Pues nosotros creemos que la mejor manera de explicaros qué es la curación es mejor explicaros lo que no es, ¿no? Creemos que hay bastantes mitos a día de hoy sobre la curación y hemos venido aquí un poco a desmentiros estos mitos y a contaros lo que realmente es. Se dice que la curación es solo pues repaquetizar el inventario de redes, por ejemplo, y para nada, al fin y al cabo la curación lo que os permite a los compradores es poder elegir exactamente el tipo de inventario que queréis comprar, a través de qué camino y tener ese control de vuestro working media. También se dice que la curación tiene un gasto excesivo, ¿no? Que hay como diferentes fees que están ocultas, ¿no? Que no podemos ver lo que de verdad estamos pagando. Pero en verdad es completamente mentira, porque si tenemos en cuenta lo que acabo de decir, al final la curación es básicamente inventario más data. Entonces tú vas a saber perfectamente qué tipo de inventario estás comprando, con qué tipo de segmentos o con qué tipo de filtros lo estás curando y en todo momento vas a conocer lo que estás pagando por tu inventario. Por lo tanto, no hay ninguna fee oculta en este tipo de deals. Y por último, pues lo que he dicho antes, se dice que la curación es algo que se hablaba antes, que ya no se habla. Bueno, se podría decir que es un poco verdad porque es un tema que se lleva hablando durante mucho tiempo, pero esto no significa que haya cogido mucho más impulso en estos últimos años y que tengamos que darle importancia y al menos intentar entender cuáles son los beneficios que puede tener esta curación para tus campañas. Entonces, ya no solo desmentiros estos mitos que hemos dicho, sino que os lo hemos querido plasmar también en una pequeña slide donde veamos cuál es el mito y cuál es la realidad detrás de ese mito. Pues lo que he dicho, se dice que la curación es pues repaquetizar ese inventario sobrante, ¿no? De los publishers y enviarlo a los buyers. Pues nada que ver, al fin y al cabo la curación es la elección de tu propio inventario, puedes elegir inventario premium de alta calidad y poder elegirlo en función de tus campañas, ¿no? Pues habrá ciertos publishers que uses para unas campañas, otro para otras y al final lo importante es tener ese poder de elección. Luego es que se añaden costes innecesarios. Pues lo que acabamos de decir, no hay costes innecesarios porque tú en todo momento vas a controlar y elegir esa transparencia que quieres en tu cadena programática. Y ya no solo eso, sino que vas a ser mucho más eficiente y mucho más sostenible, porque a la hora de tú poder elegir exactamente el camino que quieres elegir para tu compra programática, vas a poder también controlar esas emisiones de CO2 y ser más sostenible en el ecosistema. Y lo último que se dice es que es una caja negra, ¿no? Que no sabes exactamente qué está pasando, qué estás comprando, pero bueno, si tenemos en cuenta todos los puntos que acabo de decir, no puede ser una caja negra porque tú sabes perfectamente lo que estás comprando y cómo lo estás comprando. Por lo tanto, es como una manera más moderna de comprar ese inventario que está disponible en el Open y poder hacerlo a tu imagen y semejanza de tus campañas y poder optimizar en base a los resultados que estás teniendo. También para que tengáis grandes números de la programática y de lo que supone esta curación dentro de la publicidad programática, hemos querido sacar diferentes números de diferentes fuentes, tanto de Axchanger como eMarketer, por ejemplo, y de ANA. Y podemos ver que el 59% del gasto en publicidad programática en 2004, o sea, en 2024, perdón, venía de los PMPs y de los Curated Deals. Y ya no solo eso, sino que versus el año anterior ha crecido un 18%. Entonces vemos que más de la mitad de la inversión está yendo a este tipo de compras, o sea que es un tipo de compra que los buyers están teniendo en cuenta en sus campañas programáticas.
Luego, también podemos ver que se estima que para 2026 la publicidad programática tenga un gasto de aproximadamente 200 billones de dólares. Eso es muchísimo dinero y si tenemos en cuenta ese 60% que probablemente crecerá en los años siguientes hasta llegar al 2026, estaríamos hablando de casi más de 135 billones de dólares que se gastan tanto en PMPs como Curated Deals. Entonces podemos confirmar que sí que es un trending topic y que nos tenemos que sumar todos a la ola. Y por último, por daros un número nuestro de la casa, que sepáis que más del 140% del crecimiento año a año que tenemos en Pubmatic viene de estas herramientas que tenemos de curación y de estos deals que nuestros buyers usan para poder, pues lo que he dicho, controlar y ser más transparentes en toda su cadena programática. Aquí no solo hemos querido contaros los mitos y realidades y daros grandes rasgos de cómo está evolucionando la publicidad programática gracias a la curación, sino que también queremos contaros cuál es el beneficio que nosotros vemos desde una tecnología como un SSP de curar este inventario desde el lado de la supply. Al fin y al cabo, aquí podéis ver dos esquemas que son muy parecidos, pero en el primer esquema toda la targetización se hace desde el lado del DSP y en el segundo esquema toda la targetización se va a hacer desde el lado del SSP. Es verdad que venimos de que al final todas estas campañas que se targetizan y se optimizan se suelen hacer desde el lado del DSP porque las personas que están montando y optimizando estas campañas tienen el control de esta plataforma, ¿no? Ellos usan esta plataforma en su día a día y para ellos pues es mucho más fácil y más controlable el poder aplicar todos estos segmentos o targetización desde el lado del DSP. Pero bueno, es verdad que esto está cambiando, por eso Gadea y yo estamos aquí, porque los SSPs cada vez se acercan más a la demanda para poder contarle las bondades de targetizar desde el lado de la supply. Entonces, aquí comentaros que, por ejemplo, cuando tú aplicas una targetización o un segmento de data desde el lado del DSP, tienes que tener en cuenta que hay varios saltos de tecnología, porque el data provider va a tener que empujar su segmento al DSP, el DSP va a tener que encontrar esos usuarios en el SSP y luego el SSP lo va a tener que encontrar en el ad server del publisher. Por lo tanto, hay tres grandes caídas y la escalabilidad de tu campaña va a ser menor. Sin embargo, si tú aplicas ese segmento desde el lado del SSP, solo va a haber una caída entre el SSP y el ad server del publisher. Por lo tanto, vas a poder mejorar tu escalabilidad y tu reach de campaña. Y ya no solo eso, sino que tú tienes que pensar que todas esas requests que estás mandando al DSP ya las estás mandando filtradas. Por lo tanto, el DSP en verdad se va a dedicar a lo que se le da bien, que es a comprar impresiones y a optimizar al KPI de tu campaña, ¿no? Y bueno, por eso creemos que es una gran ventaja aplicar toda la segmentación posible desde el lado del SSP, porque así vas a reducir como ese cherry picking que tiene que hacer el DSP para encontrar esa impresión y vas a ser mucho más eficiente en todas tus campañas programáticas. Y bueno, así por hacer un pequeño cierre sobre la curación y daros un par de puntos de cuáles son las ventajas para los grandes protagonistas de la curación, que por eso están aquí hoy nuestros invitados, pues al fin y al cabo en la curación hay tres grandes agentes, ¿no? Por un lado los compradores, que serían las agencias o anunciantes, por otro lado los que tienen el inventario y ponen ese inventario a disposición de los compradores, que serían los publishers, y por último, en medio podemos tener a los data partners que ayudan a curar ese inventario. Desde el lado del publisher, que seguro que Brisa ahora nos da cualquier pauta o nos da un poco de pistas de cómo Brisa está trabajando la curación, nosotros vemos grandes ventajas de la curación. La primera de todas es pues esa expansión de negocio, ¿no? Al fin y al cabo, cuando tú dispones de tu inventario a cualquier buyer, puedes expandir tu negocio no solo a nivel local, sino incluso a nivel internacional. Y vas a optar por una demanda extra que no estabas teniendo en cuenta. Otra gran ventaja es el poder monetizar aún mejor tu inventario. Al fin y al cabo, estos buyers que van a comprar ese inventario van a saber la calidad y el precio de ese inventario y van a poder pujar por un CPM mayor. Y eso al final al publisher le va a dar una monetización más óptima de su inventario. Los segundos serían los data providers, que en este caso, como he comentado antes, cuando ellos segmentan a través del DSP, ellos empujan un segmento y pierden un poco la visibilidad del tipo de inventario que están curando y de cómo está funcionando, ¿no? Al hacerlo desde el lado del SSP, ellos van a poder elegir no solo el segmento suyo, sino que también van a poder elegir el tipo de inventario que quieren curar, qué tipo de inventario, qué tipo de calidad quieren mandar a sus anunciantes. Y también van a tener más herramientas para poder optimizar estas campañas. Pero bueno, seguro que Maitane desde Iluma nos va a dar varios tips de cómo trabajan ellos este tipo de segmentación desde el lado del SSP.
Y por último tenemos las agencias o los anunciantes, ¿no? Al fin y al cabo ellos son los grandes compradores y la curación les puede aportar pues todo lo que he ido comentando. Pueden aportarle transparencia, control, eficacia y ellos van a ser siempre conocedores de lo que verdad vale su working media, ¿no? Que al final pues es como el objetivo principal de cualquier campaña en digital, que es saber cuál es tu valor real de tu campaña, cuánto de verdad de todo lo que estás invirtiendo está yendo a ese publisher, ¿no? Pero bueno, Carlos es un experto, son pioneros en marketplaces, o sea que seguro que nos puede dar ahora alguna pauta de cuáles son las ventajas para ellos de la curación. Y nada, por último, os queríamos contar un poco cómo trabajamos en Panmatic la IA. Creo que todos estamos subidos a este carro de la IA, todos estamos hablando ahora de la IA, pero bueno, aquí somos todos nativos digitales, todos trabajamos en programática y todos venimos trabajando con la IA desde hace tiempo, ¿no? Todos hemos trabajado con algoritmo, todas estas herramientas están propulsadas por esta IA. Pero por daros tres puntos de cómo en Pagmatic estamos trabajando, al fin y al cabo, al ser un SSP, pues tenemos mucha data en nuestro backend que podemos usar para conseguir insights, no solo para ayudar a monetizar aún mejor el inventario de nuestros publishers, sino que también intentamos conseguir mejores KPIs para nuestros anunciantes. Y también hemos lanzado una herramienta para poder controlar aún más la calidad de nuestro inventario y las creatividades que se sirven a través de nuestro SSP. Y bueno, también os vamos a poner ahora un pequeño vídeo de cómo hemos utilizado la IA en nuestra plataforma que os he comentado antes para buyers y las plataformas que tenemos enfocadas a los compradores, para que tengáis un poco de visión de cómo son estas herramientas y qué tipo de bueno, insights podéis sacar de estas herramientas. Así que nada, os voy a poner el vídeo, son solo 2 minutitos, súper corto. Yo ya me despido, muchísimas gracias porque ahora va a entrar mi compañera Gadea con nuestros invitados para hablar aún más de la curación y de la IA. Y nada, muchísimas gracias y os pongo el vídeo. In today's digital advertising landscape, success depends on speed, intelligence, and control. With Cogmatic's enhanced end-to-end platform for buyers, we're bringing the best of deal curation, inventory discovery, audience targeting, and media activation all into one AI-powered experience. You can curate campaigns with direct access to the open internet with our SSP and advanced data signals that connect, all powered by Gen AI for smarter, more efficient campaigns. With Pubmatic for buyers, discovering the right inventory is as simple as asking a question. Fueled by Gen AI, we can transform your campaign goals into optimized deal packages in seconds. That means less manual work, faster time to market, and targeting that performs. You get real-time insights, built-in recommendations, and precision forecasting that make decision-making easier and more effective, helping buyers turn insight into action. Then activate your campaign your way through Activate for full transparency and control, or directly through your DSP of choice. Behind the scenes, Pubmatic's proprietary AI, trained on scale premium supply and rich sell-side signals, delivers continuous optimization, proactively fine-tuning your campaigns to keep performance on track. No spreadsheets, no guesswork, just faster launches, smarter decisions, better results. AI designed for buyers who want performance without the complexity. Pubmatic for buyers, built for the open internet. Buenos días a todos, mientras Luisa, vale, ya ha encontrado la diapositiva. Buenos días a todos, para los que no me conozcáis, soy Gadia Rodríguez, trabajo en Pagmatic en la parte de demanda junto a Luisa. Gracias Luisa por el interesante contenido. Me gustaría señalar esa evolución natural con el uso de la Generative AI, donde en Pagmatic estamos apostando por reducir aquellas tareas que son más transaccionales, por así decirlo, y ceder el tiempo, la hora hombre, donde realmente puede aportar más valor, que es en tomar decisiones de forma efectiva. Esta mañana tenemos la suerte de tener aquí a tres grandes agentes de la programática. Por un lado tenemos a Brice Febrier de Prisa Media. Buenos días, Brice. Buenos días, Gadea, a todos.
Tenemos también a Carlos Jiménez de OMD España. Hola Carlos, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Y por último a Maitane Torca de Iluma, está basada en Londres, pero habla español, por supuesto. Buenos días, Maitane. Hola, buenos días. Esperamos que también nos puedas dar un poco la visión que estáis viendo por Reino Unido, que siempre van un poquito más adelantados que nosotros y seguramente llegue en breve esas tendencias que estás viendo por ahí. Me Perfecto. gustaría empezar la mesa redonda con un titular por vuestra parte de por qué creéis que la curación se ha vuelto un tema tan relevante recientemente. Venga, Maitane, tú misma empieza. Yo, La última. perfecto. Em, sí, yo creo que sobre todo, como bien has dicho, nosotros estamos en el Reino Unido, pero ofrecemos todo a nivel global. Por parte de la data está permitiendo esa segmentación, ¿no? Facilitar esa segmentación de manera más eficiente por parte de la oferta. Como bien ha dicho Luisa en una de las diapositivas, a nosotros nos ayuda, nos da esa flexibilidad, ¿no? Que hacerlo en el lado, por ejemplo, del DSP. Y lo único diría así que devuelve un poco el poder y el valor tanto a los medios como a los buyers, ¿no? Entonces reduce un poco esa cadena que antes había tan larga. Carlos, ¿tú qué piensas? Yo, bueno, creo que una palabra diría transparencia. Yo creo que al final nos permite, ¿no? De cara a los anunciantes, tener esa tranquilidad y esa seguridad. Y creo que la parte de curación de inventario nos ayuda a ello. Y Brice, ¿tú cómo lo ves? Pues yo para empezar me gustaría, bueno, agradecer a la llave de Podmatic para el webinar y felicitar a Luisa, porque nosotros en Prisa estamos hablando de la curation desde hace mucho tiempo. Para preparar el webinar sí que estuvimos investigando y yo creo que en Internet no he encontrado una explicación tan bien hecha como lo acaba de hacer de Luisa. Es que ha rebatido los mitos, ¿vale? Que son las preocupaciones de la calidad, los fees, la transparencia que acaba de mencionar Carlos y lo que acaba de añadir Maite sobre que los publishers retoman un poquito el control y pueden aportar valor, es un tema importante. Y para resumir, yo creo que todo esto que ha explicado Luisa, pues es una evolución lógica de la programática, ¿vale? Vienes a resolver problemas de eficiencia en el mercado, estás aportando más transparencia y porque estás solucionando problemas del ecosistema, por eso es un trending topic. Yo creo que es esto, porque es una evolución natural y viene a responder a problemas que tenía el ecosistema. Perfecto. Pues continúo contigo, Brice. Yo me acuerdo hace 4 años cuando empecé en Pagmatic que se estaba empezando a hablar ya mucho de la curación. Teníamos una herramienta para que los anunciantes o buyers, sobre todo, curasen inventario. Notábamos que había cierta desconfianza por parte de muchos publishers. En parte me imagino que fuera por el desconocimiento de qué era el curation, como has dicho, no había tanta información e incluso a día de hoy a lo mejor resulta difícil encontrar esa fuente de verdad. O quizá por proteccionismo, a lo mejor querían proteger mucho sus activos digitales. ¿Qué estrategia tenéis ahora mismo en Prisa y veis la curación como una amenaza o como una oportunidad para vosotros? Pues nosotros la vemos como una oportunidad, la vemos con buenos ojos si está contada y aplicada si está aplicada como lo acaba de contar Luisa. Al final nosotros, yo creo que, y lo que decía Maitane, retomamos un poquito más de control en la cadena de valor, nos apoyamos en unos partners que permiten esta paquetización del inventario y darle un valor, tanto en viewability, tanto en data o el contexto del impacto del usuario. Y eso, si el curator hace un buen trabajo, pues es verdad que nuestro inventario está mucho mejor puesto en valor que en el Open. Entonces, nosotros vemos la curación como una evolución del Open, donde efectivamente, pues esperemos que haya un uplift en los CPM. Entonces, en resumen, es una oportunidad si está bien hecha. Y entonces lo que no queremos es que alguien, un tercero, empiece a atacar nuestro inventario, pone su logo y se cobra una comisión. Si es así, pues ya es una amenaza. Pero bueno, hay amenazas por todas. Si la gente no trabaja bien, pues no trabaja para aportar soluciones al ecosistema, pues es una amenaza. Pero cuando está bien hecho, nosotros lo vemos como una oportunidad. ¿Cómo controlamos esto? Pues cuando empezamos a trabajar con un curator, pues vigilamos el CPM. Si vemos que realmente este valor que explicaba Luisa es real para las marcas, para los compradores, pues nosotros notamos un uplift en el CPM. En este caso, pues el partner, el curator, está haciendo un buen trabajo.
Otra cosa que hacemos, nos sentamos con todos los players. La transparencia que menciona Carlos, pues nosotros queremos ver, entonces los partners de confianza, como Pubmatic o como MD, pues ahí no hay ningún problema, es solo cómo operamos. Pero los que no conocemos, pues nos sentamos e intentamos pues entender cómo cobran su comisión, con quién están empaquetando nuestro inventario, cómo trabajan, ¿vale? ¿Cuál es su propuesta de valor a nivel de data? Y luego el tercer punto, que lo he mencionado un poquito antes, nosotros lo vemos de un buen ojo si lo comparamos con una evolución, si lo vemos como una evolución del Open. Ahí donde sí tenemos, estamos vigilando, es que no está canibalizando otros canales de venta. Entonces, si mejora el Open, bien. Si vemos que hay amenazas que ponen en peligro nuestra vaca lechera, ¿no? Que es el branding, que es lo que venden nuestros equipos en directos, ahí tenemos un poquito más de cuidado, pero de momento lo que hemos visto, no hay canibalización y sí hay mejora del Open. Perfecto, muy interesante. Muchas gracias. Y por seguir un poco, hemos visto la parte de supply, la parte de demanda, Carlos. OMD fue un pionero en la curación de inventario con el lanzamiento de vuestro OMG Marketplace. De hecho, es una tendencia que estamos viendo en toda Europa. Múltiples agencias están sacando sus propios marketplaces. ¿Qué ventaja o qué principales ventajas señalarías de esta forma de compra y cómo trasladáis ese valor a vuestros anunciantes? ¿Os resulta difícil que ellos comprendan esta nueva forma de compra? Pues bueno, como bien dices, llevamos muchos años trabajando este modelo y lo hemos ido perfeccionando. Al final, lo que empezó como display y vídeo, al final lo hemos extendido a otros canales, como puede ser el nativo, la televisión conectada. Estamos, de hecho, trabajando en el desarrollo de más productos y al final, efectivamente, estamos viendo que esa tendencia también está en otras agencias. Y creo que al final, como decía Brice, esto avala su buen funcionamiento y nos permite, pues eso, tener un mayor control, ¿no? En las campañas que tenemos para nuestros anunciantes y poder, ¿no? Conseguir esos KPIs tan agresivos, ¿no? Y exigentes que nos encontramos cada día en el ecosistema digital. Al final, en cuanto a ventajas y ligado a la comunicación con cliente, como siempre digo, nuestra idea desde la agencia es trabajar como partners, intentar de ser una extensión de los anunciantes y trabajar dentro de un entorno controlado como los marketplaces, al final garantiza, por un lado, la transparencia, calidad y la eficiencia. ¿Por qué transparencia? Al final, lo estábamos comentando, ¿no? Lo decía Brice y lo decíamos nosotros al principio, es un entorno controlado de principio a fin. Al final, nosotros somos totalmente agnósticos desde la agencia, pero tenemos un inventario prefiltrado con total visibilidad, ¿no? de los costes que obtenemos y cuál es el tipo de inventario que contamos. Luego, la calidad, ¿no? De ese inventario premium que decíamos, al final se trabaja con ese inventario curado, trabajamos con herramientas como GFK o como Comscore en nuestro mercado, ¿no? Para asegurarnos de tener el inventario de mayor calidad y con mayor alcance en nuestro mercado. Lo vamos revisando constantemente a través de estas herramientas, ¿no? Para poder ofrecer, ¿no? El mejor inventario para estos anunciantes. Y luego la parte de la eficiencia, al final, el hecho de trabajar con un marketplace, al final te quitas intermediarios innecesarios. O sea, cuentas con un acceso directo al inventario, por lo que podemos garantizar, ¿no? A los anunciantes una mayor eficiencia en los costes, acortando, ¿no? esa cadena, ¿no? del impacto publicitario. Y esto al final también permite a los publishers recibir una mayor proporción de ese presupuesto publicitario, porque al final estás, como decía, acortando esa cadena. Nosotros tenemos estudios internos, obviamente depende del mercado, depende del anunciante, depende del formato, pero al final trabajar dentro de los marketplaces estamos hablando de una reducción fácil de alrededor del 30% en los CPMs, un incremento de más del 60% en los CTRs, incluso métricas como el viability estamos hablando de incrementos de más del 20%, o sea que en ese sentido, ¿no? Y con ese discurso es el que trabajamos con los anunciantes y se sienten cómodos con ello. Sí, yo no puedo estar más de acuerdo contigo en el tema que has mencionado del working media, del dinero que le llega al publisher. Al final, que vosotros como agencia lo tengáis tan claro, se lo paséis a vuestros anunciantes y que toda la industria estemos luchando para que el publisher se lleve más dinero, me parece maravilloso. O sea que me gusta ese approach. Y se Maitane, agradece. sí, me imagino, sí. Maitane, vosotros desde el punto de vista de la data, bueno, nosotros vemos la curación de inventario como una manera de democratizar esa aplicación del dato en las diferentes plataformas de curación.
un anunciante o un comprador puede entrar, puede encontrar diferentes segmentos de data sin tener que hacer toda la burocracia de contratos y demás, aplicar esos segmentos y beneficiarse del uso de vuestra data. ¿Qué oportunidades veis vosotros para el uso de Curators? Sí, justo lo que has dicho, esa facilidad, ¿no? Nosotros al final somos una tecnología contextual, entonces encajamos de forma natural, por así decirlo, estar cerquita de los medios y cerquita de la oferta. Entonces eso nos ha abierto muchas puertas de estar más cerca, más transparente, más esa flexibilidad que nos aporta estar en un SSP. También estar, ¿no?, en una plataforma como es PubMatic, que nos aporta una visibilidad inmensa, entonces no ya solo para hablar de nuestros segmentos contextuales o parte de las soluciones contextuales que ofrecemos en Luma en España, pero estamos hablando a nivel global, que gente, tanto buyers como o agencias pueden entrar y tener nuestros segmentos contextuales para México, Italia, Francia, etcétera. Pues nos ha ayudado bastante. Tener en cuenta que, bueno, nuestro equipo comercial, por ejemplo, está en Londres y en Estados Unidos, entonces pues nos amplía esa cobertura. Y luego también con partners, como bien ha estado diciendo Carlos, que me ha parecido muy interesante todo ¿no?, el inicio de los marketplaces y demás. Nosotros también trabajamos con marketplaces, OMD es uno de ellos también, y aporta esa flexibilidad, ¿no? Tenemos una herramienta de recomendación contextual que trabajamos con ellos como partner, y no solo ya solo dar un servicio a ellos, sino es un trabajo conjunto para poder tener ese control, ¿no?, del inventario y hacer lo posible pues, en temas de calidad, de performance, etcétera. Entonces sí que nos aporta, ha sido un cambio bastante relevante, ¿no?, en los últimos años, aplicar nuestra data, ¿no?, en la parte de supply. Perfecto. Antes de seguir con el tema de la data, me gustaría recordar a la audiencia que tiene una caja de Q&A donde puede hacer Ujú. preguntas para nuestros ponentes, que las haremos al final de la mesa redonda. Siguiendo con este tema de la data, vemos, bueno, desde hace varios años, Brice, vemos que para vosotros desde el Grupo Prisa es una prioridad el poner foco en vuestra first party data y sacar beneficio de la misma. ¿Cómo encaja la curación en esta estrategia que tenéis? Pues sí, tienes razón. Nosotros ponemos mucho foco en la first party data desde estos últimos años. Bueno, una de las razones es por Google, porque van a desaparecer las cookies, entonces yo creo que toda la industria tuvo que innovar, ¿no? Y ponerse un poquito las pilas para hablar de alguna forma. Pero nosotros hemos encontrado muchos beneficios en trabajar esta first party data y en el caso de la curation, al final nosotros lo vemos como una oportunidad, porque al final no solo se trata de dar tu inventario y que un curator lo empacatice. Yo creo que nosotros los publishers, y principalmente medios de comunicación, donde tenemos mucho alcance y mucho conocimiento de la audiencia, tenemos que también tener un papel proactivo en estas soluciones. Entonces, nosotros, este conocimiento de la audiencia que tenemos, ¿vale? Tenemos los usuarios que sabemos con qué frecuencia vienen, si han venido hace poco, hace mucho, sabemos en qué etapa del funnel están, conocemos sus intereses y toda esta first party data yo creo que es importante que la podamos poner también a disposición de la compra, ¿vale? Y no solo esta data, sino también el contexto. Podemos paquetizar el inventario en función, pues no sé, de los verticales o la viewability. Entonces, todo este trabajo, pues lo tenemos que hacer de la mano con el curator para intentar aportar el máximo de valor a lo que necesita la compra. Porque si tú aportas valor, pues si aportas valor y mejores métricas en las campañas de tu demanda, pues en teoría se debería ver reflejado en el CPM. Y lo es. Entonces, aquí vemos con los curators, pues a lo mejor una nueva línea de negocio. Nosotros en sí, nuestro conocimiento de la audiencia tiene un valor y lo podríamos pensar en como vender, ¿no? Y compartirlo y que se active esta data en otros entornos. Y ahí las soluciones de curation nos ayudan para esta nueva línea de negocio que nuestra data no vaya necesariamente siempre vinculada a una compra en nuestros entornos. Entonces es algo que le estamos dando vueltas y ahí sí que vemos que la curation puede ser una oportunidad para nosotros también.
Aquí, si puedo sumar a lo que dice Brice, estoy totalmente de acuerdo con los puntos que destaca y creo que es el camino que hay que seguir. Creo firmemente que los publishers conocen mejor que nadie a su usuario, como estaba comentando Brice, al final el comportamiento que tienen, ese journey, al final pues eso tienen perfectamente traqueado cómo navega, ¿no? Ese usuario por el país, por ejemplo, cómo se comporta, y creo que eso es súper potente, ¿no? Para que luego nosotros, las agencias, podamos desarrollar nuestras estrategias en sus entornos. Y una cosa, y con esto acabo, pero creo que la importancia de los grupos editoriales, ¿no? que tienen en cuidar esa experiencia del usuario, ¿no? Cómo monetizar el contenido es algo que puede parecer una tontería, pero cada vez caemos más en el error, ¿no? De sobresaturar al usuario y sobrecargar los distintos sites. Y creo que es algo que deberíamos de controlar, ¿no? Esa experiencia al usuario, porque a veces parece que todo vale en digital y creo que no. Y creo que es súper importante, ¿no? Del lado de los publishers que también trabajemos juntos en esa parte. Una última cosa, Gadea, porque me parece súper interesante y gracias, Carlos, por defender un poquito el trabajo de los medios y de la relevancia que tenemos. Y escucharte hablar así me hace pensar una cosa que no hemos mencionado, pero el curation bien hecho limita el ad fraud, ¿vale? Entonces, nosotros cuando nos sentamos con nuestros partners y cuando preguntamos, oye, ¿con qué inventario estás asociando el inventario del País o de Las o del Huffington Post? Que no lo hagan con inventario como en el Open de MFAs, ¿no? Made for Advertising, es algo que nos da mucha tranquilidad. Y yo creo que es un punto muy importante. Si está bien hecho el curation, no hay ad fraud, ¿vale? Y el dinero del ecosistema va a gente que proporciona un contenido de calidad y al final está cuidando al usuario. Y si el usuario está cuidado, todo el mundo. Totalmente. Sí, sin duda también para nosotros es una prioridad todos los sites MFAs, pues eliminarlos de la cadena programática. Al final necesitamos entregar a nuestras agencias y anunciantes un contenido de calidad y sobre todo un lugar donde lo puedan encontrar de una manera fácil y de una activación sencilla. Genial. Carlos, vosotros, desde el punto de vista de la demanda, ¿de qué manera contar con un marketplace que integra diferentes o múltiples fuentes de datos, incluida la posibilidad de aplicar vuestra first party data que podéis tener en la casa, en la agencia, simplifica y potencia esta activación de las campañas? Pues bueno, lo estaba comentando Maitane antes, al final es clave. Yo creo que estamos hablando, como decíamos, de un entorno controlado, de un inventario premium, que al final nos permite, ¿no? Acceder de forma directa a ese inventario con costes muy competitivos. Entonces, al final tenemos la posibilidad, ¿no? de cualificar el impacto. Al final existen dos opciones. Yo creo que los asistentes de aquí son expertos, ¿no? Del ecosistema digital y esto no va a ser nuevo para ellos, ¿no? Pero por un lado tenemos la posibilidad de hacerlo a través del DSP. Creo que esto no es un misterio. Pero sí que es verdad que vemos, ¿no? Que hay una caída de volumen dependiendo de la audiencia y eso puede penalizarnos un poco en el reach de la campaña. Entonces, nosotros preferiblemente optamos por esa segunda opción, ¿no? Empujar esas audiencias directamente a nuestro marketplace. Y al final esto en conjunto con nuestra unidad tecnológica de Analect, al final desarrollamos distintos segmentos, algunos ya predefinidos, para implementarnos directamente cuando creamos la campaña dentro de nuestro marketplace y que sea todo ya mucho más ágil para todos nuestros equipos de traders, ¿no? Por otro lado, también en la casa nos apoyamos de Analect y de nuestro equipo de Insights para desarrollar esos segmentos más customizados para cada anunciante del grupo, ¿no? De Omnico, para poder modelar y trabajar bien el segmento de la audiencia. Al final contamos con un proceso muy estructurado en el que participamos esas varias unidades, ¿no? Para entender, desarrollar y hacer esa audiencia activable, ¿no? Entonces, bueno, nosotros desde la agencia, desde UMD, obviamente no podemos hacerlo solos si no nos apoyamos tanto de Analytics como desde nuestro equipo de Insight, ¿no? Para ver realmente cómo perfilar la audiencia de los anunciantes, que como sabéis también son muy exigentes con esa parte. Y bueno, además de estos segmentos customizados para estos anunciantes más avanzados, pues bueno, también tenemos, y lo estábamos comentando antes, ¿no? Tenemos la posibilidad de trabajar con tecnología contextual y semántica, como los segmentos predefinidos de la IAB que todos conocemos, ¿no? Y que aplicamos diariamente en todas nuestras estrategias. Genial. Y para alusiones Maitane, vosotros entiendo que de toda esta first party data que pueda aportar el publisher o la agencia, vosotros también os podéis beneficiar, ¿no? Sí, exactamente. Y
Creo, bueno, como bien decían ellos, que al final los publishers son los que tienen ¿no? Conocen mejor el usuario y luego marketplaces como puede ser el de OMD tienen ese control, ¿no? y seguridad de poder controlar la calidad del inventario. Nosotros, al ser una tecnología contextual, queremos sacar el máximo partido a esos inventarios. Entonces, sí, lo que solemos hacer es aumentar. Lo suelo comentar un poco como si fuera un lookalike contextual para que tenga un poco poco sentido, pero pues analizamos un poco, ¿no? Los contenidos, las señales contextuales de esa first party data y aumentamos, ¿no? Recomendamos contenido similar. Entonces, lo que ya sea dentro del mismo publisher, como bien ha dicho Brice, pero también, ¿no? Puedes abarcar un poco más dentro del marketplace de esa seguridad que tiene igual una agencia. Entonces, bueno, aporta pues mayor cobertura, escalabilidad, ¿no? Y luego dentro de esa burbuja, por así decirlo, ¿no? De que es la audiencia relevante. Genial. Me gustaría hablar ahora del papel que tenemos la tecnología. ¿Qué funcionalidades destacaríais vosotros como necesarias para garantizar, sacar ese máximo partido a la curación, garantizar esa transparencia, garantizar que todos los agentes estemos cómodos trabajando con curación? Venga, Carlos, tú mismo. Tienes el micro abierto. Bueno, yo creo que como funcionalidades al final lo estábamos comentando antes, ¿no? Tanto Maitane como Brice lo estaban diciendo. Para mí, viéndolo con algunos anunciantes más avanzados, es que lo he dicho al principio, ¿no? Es un poco repetitivo, ¿no? Pero es la transparencia, ¿no? Y esa curación de inventario al final nos permite prefiltrar en base a esas necesidades de los anunciantes. Yo creo que transmite cierta tranquilidad y mayor credibilidad. Depende mucho del anunciante. A veces el precio es uno de los principales motores de decisión en una estrategia de Open. Brice lo estaba diciendo al principio, pero desde nuestro lado, por lo menos desde el mío, no sé mis compañeros, pero mi idea siempre es poner en valor el inventario, la tecnología, la posición del anuncio, y esto al final se paga. Me refiero, puede que en una estrategia a corto plazo te centres a lo mejor en el coste, ¿no? Una estrategia full open te lo va a dar más económico, pero si tú piensas en el medio-largo plazo para un anunciante, y es un poco lo que intentamos construir siempre, por lo menos nosotros desde el equipo digital, al final es buscar esa calidad y cuanto mayor cualificamos nuestra estrategia, ya sea por medio de ese inventario curado o por medio de esa estrategia de data a largo plazo o medio-largo plazo, eh, conseguimos mejores resultados, ¿no? Y a veces caemos en el error, y aquí seguro que hay otras agencias, pero de que solo miramos el coste y nuestros anunciantes solo miran el coste y no, hay que saber ponerlo en contexto, y esta curación de inventario para mí es clave. Y yo creo que es lo que da esa calidad y esa tranquilidad a los anunciantes. ¿Cómo lo veis vosotros, Brice, desde el punto de vista del publisher? No, yo en mi caso estoy, bueno, 100% alineado con Carlos. Lo único que yo añadiría, y para de nuevo hacer referencia a lo que contaba Luisa, lo que esperamos de este entorno, ya vemos que a nivel de negocio es una evolución natural, ¿vale? Venimos de las private marketplaces, que es más bien una relación de uno a uno. Yo cojo el teléfono, llamo a Carlos, me explica lo que busca y lo hacemos. Es poco ágil, funciona bien, siempre ha funcionado, pero es poco escalable. El curation a nivel de negocio está eh, llegando a ser como una relación de many to many, y eso escala añadiendo valor con todo lo que acaba de explicar Carlos versus el Open. Pero a nivel técnico, para responder a lo de qué funcionalidad, yo creo que tiene que funcionar. Al final, lo que explicaba Luisa de, oye, cuando tú compras desde el DSP, pues hay pérdidas, es complicado machear, pierdes inventario. Si con la ayuda del curator, de los proveedores de data y del soporte desde el SSP, podemos poner este filtro, esta capa que añade valor y que simplifica la compra de la agencia o de la marca, pues todos vamos a ganar. Entonces, que funcione, ¿sabes? Eso es lo importante, que funcione. Y a día de hoy, con Pubmatic funciona. Pero digo que no hay que aspirar mucho más a corto plazo de que funcione. Sí, es un punto interesante, o sea, que funcione es lo primordial, por supuesto. ¿Tú, Maitane, cómo lo ves? ¿Hay algo que tengas en la wishlist para la tecnología?
No, creo que justo que funcione y los resultados es lo principal. También lo que nos piden a nosotros también. Si estamos trabajando, ¿no? Empujamos segmentos contextuales a través de Pragmatic, al final lo que quieren es transparencia, ¿no? Tanto anunciantes como agencias están buscando lo que ha comentado antes Pris, ¿no? Que no inflar los precios por inflarlos, sino porque necesitamos transparencia y luego resultados, que esa segmentación que hemos aportado, ¿no? Encima del inventario que funcione y que está en torno a los KPIs o más de dentro de la campaña o otros igual de más de métricas de un brand lift, por ejemplo. Nosotros al fin y al cabo, porque no puedo hablar de todos los curators, lógicamente, pero nosotros somos agnósticos en cuanto a alimentario, entonces no somos reseller, no ponemos, como al principio de la mesa, Brice estaba comentando, que se empaqueta el inventario, pero sí que nos piden eso, esa con total transparencia, de decir esa data, ¿no? Que estás aumentando, de dónde viene, ¿no? Y por qué estás aplicando esa data mayor. Y lo bueno al hacerlo, ¿no? Al estar integrados con Pragmatic, que está visible y que se puede ver todos los pasos. Nosotros lo que vemos por nuestro lado, desde el punto de vista tecnológico, es que muchas veces nos cuesta hacer entender al comprador que esto es un negocio de volumen, que en un curated market Exacto. tienes que meter mucho volumen para que haya mucha variedad de impresiones y que la data tenga sentido, porque a veces, claro, si haces un funnel o un embudo muy, muy pequeño, pues que puedes impactar a 3 usuarios, ahí no tendría sentido. Vale, y como última pregunta antes de las preguntas de la audiencia, me gustaría preguntaros qué es lo que estáis haciendo o cómo está llegando la IA a vuestras empresas a día de hoy, cómo os estáis beneficiando de ella y cómo estáis aplicándolo a este Curated Marketplace para que pueda tener sentido el llegar a un KPI concreto o optimizar de una cierta forma. ¿Empiezo yo? Venga. Dale. Vale, voy yo, Carlos, entonces. Nosotros desde Prisa, bueno, inteligencia artificial o machine learning, pero llevamos tiempo trabajándolo. Entonces, a nivel de la conversación de hoy, ¿cómo lo estamos aplicando? Pues utilizamos inteligencia artificial para poder eh, trabajar nuestros floor prices, ¿vale? Entonces, ¿a qué precio tenemos que vender? Al final nosotros como publisher tenemos dos estrategias. O vendo mucho barato o vendo poco caro. Y entonces en estos dos extremos, pues, ¿dónde está el punto dulce para maximizar el ingreso, ¿no? Pues ahí utilizamos inteligencia artificial para que nos ayude a fijar los precios. Y esto automáticamente, estos precios que fijamos en el ad server se aplican a todas las curation, a toda la demanda, ¿vale? No hacemos precios específicos para cada paquete de inventario o de un curated, porque nosotros lo que esperamos es que si da resultados el CPM sube. De momento es la estrategia que estamos aplicando. No digo que vaya a cambiar, pero de momento la inteligencia artificial nos está dando buenos resultados. Luego también, para poder paquetizar, y ahí utilizamos tecnologías de terceros, pero utilizamos inteligencia artificial, perdón, para cualificar el inventario a nivel contextual, ¿vale? Hay cosas que no hemos hablado hoy porque llevamos mucho tiempo hablando de todo lo que es la privacy de los usuarios, menos cookies, o hay que tener más cuidado. El contextual viene a responder a esto. Y entonces es importante que podamos ofrecer una paquetización, una identificación de nuestro inventario a través del contexto. Y ahí no nos apoyamos solo en lo que dice un periodista, los tags editoriales de un periodista escribe un artículo sobre política y pone el tag política, no. Utilizamos tecnologías de inteligencia artificial para entender el contenido, entender los sentimientos, ¿sabes? De cada página y clasificamos nuestro inventario ahí. Y eso es una de las cosas, al margen de la first party data, que podemos empujar también a nuestros compradores. Así que esos son los dos ejes. Luego hay más cosas que hacemos de viewability, pero tampoco quiero entrar mucho en detalle, pero ahí es donde realmente creo que aportamos valor para todo lo que es la curation. Genial, Carlos, ¿vosotros cómo lo veis? Bueno, yo creo que al final todas las Big Six hemos acogido la IA como una herramienta más en nuestro trabajo. Al final,
Lo cierto es que el concepto de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini, Copilot, al final se ha democratizado y se ha puesto a predisposición del usuario de a pie, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero realmente lo está diciendo Brice ahora mismo. Realmente la IA lleva con nosotros, con la industria digital, muchos años. Por ejemplo, por medio de algoritmos que tanto agencias publishers o AdTech usamos, ¿no? En ese día a día para eficientar nuestras campañas y esos modelos de puja avanzados, ¿no? Que aplicamos en las campañas para conseguir los resultados, ¿no? Al final están a la orden del día y no nos sorprende porque ya lo tenemos como interiorizado, pero al final no deja de ser inteligencia artificial. Nosotros desde Único Media Group, al final, por medio de nuestra plataforma Omni, que la verdad que hablamos bastante en bastantes foros, como sabéis, es una plataforma end-to-end de planificación, y al final lo que hemos hecho ha sido integrar dentro de esta plataforma distintos tipos de IA generativa y lo hemos puesto a disposición de todos nuestros equipos, ya sea desde el equipo digital, que al final obviamente estamos mucho más familiarizados y lo utilizamos muy a menudo, pero también por ejemplo, para el equipo de People. O sea, al final lo que estamos poniendo es las nuevas soluciones tecnológicas, en este caso con la inteligencia artificial, a cualquier tipo para intentar incentivar cualquier tipo de trabajo que desarrollamos. Al final es una alternativa segura, ¿vale? Porque es interna, donde podemos compartir archivos internos que no puedes hacer, ¿no? En plataformas externas por temas de confidencialidad. Y al final esto nos invita, ¿no? A todos los equipos a estar a la última y ir haciendo pruebas. O sea, al final tenemos, ¿no? O nos instan a utilizarlo independientemente del equipo. Y luego, además, estamos desarrollando distintos productos de agentes a nivel interno muy interesantes. De esto no puedo contar mucho, pero sí que estamos haciendo algunas pruebas con anunciantes para ver cómo podemos eficientar las campañas. Estamos con alguna beta, creo que en breve vamos a sacar algún tipo de comunicado porque estamos ahí puliendo algunos detalles, pero vaya, no es un secreto que todos estamos tratando de sacar el máximo partido. Y el día a día de los clientes, o sea, es que nos lo demandan, o sea, es que al final, cuando algo se ha democratizado tanto, llega a todo el mundo y el cliente te viene, ¿no? Un poco con, oye, ¿dónde está mi inteligencia artificial? O ¿cómo me vas a ayudar? O ¿cómo tú desde la agencia, ¿no? Entonces, estamos todos poniéndonos las pilas en ese sentido. Genial. ¿Y vosotros, Maitane, cómo la estáis aplicando, la IA? Bien, nosotros somos una tecnología de IA, entonces lo tenemos bien metido en todas nuestras formas de optimizar y recomendar las campañas. Llevamos, es un poco lo que ha dicho Carlos, no quiero repetirme de nuevo, pero la IA lleva con nosotros desde hace mucho tiempo, ¿no? Con medios de modelos, de algoritmos, etcétera. Y bueno, nosotros llevamos como casi 10 años. Entonces, yo, si puedo poner como dos casos, uno sería las optimizaciones y recomendaciones que realizamos dentro de la campaña, ¿no? Nosotros necesitamos analizar y recomendar señales contextuales muy rápidamente en tiempo real para poder cambiar esos contextos, ¿no? Donde el usuario está respondiendo al anuncio. Y entonces ahí sí que necesitamos utilizar diferentes modelos algorítmicos. Y luego también nosotros tenemos un apartado que lo llamamos Human in the Loop, que son modelos de Machine Learning para optimizar y recomendar las campañas, que aporta también el sector también humano. Entonces, bueno, pues trabajamos con diferentes publishers también, que ellos categorizan los artículos, por ejemplo, entonces utilizamos ese valor que es pues eso, de periodistas y demás, que es súper útil, ¿no? Y lo utilizamos para que nuestros modelos de Machine Learning también aprendan, ¿no? Y entonces mejore también todo el sistema de optimización y recomendación. Y luego, por otra parte, porque eso es más ligado a las campañas que realizamos en demanda, pero también trabajamos con publishers ayudándoles en la categorización de su propio inventario. También un poquito lo que ha dicho Brice, ¿no? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, en el Reino Unido, si ponemos un ejemplo, trabajamos mucho con News UK, bueno, es el publishing group que lleva The Times y The Sun. Y lo que les ayudamos es a entrenar esos modelos, ¿no? De IA para mejorar la precisión y también sobre todo el tema de brand safety, que no hemos hablado mucho, pero bueno, también para mejorar un poquito, ¿no? Esos entornos seguros que tanto se habla y que esto igual es para otro día, pero bueno, que los DSPs también, pues al final también limitan mucho contenido de los publishers, ¿no? Diciendo que no son seguros, pero que en realidad que sí que están dentro de esa safety. Pero sí, estamos como de IA siempre a tope y bueno, en nuestro equipo también es algo que no
que una vez que evolucionas, ¿no? O que desarrollas un nuevo programa, no se acaba ahí. Entonces hay muchos test de probar error y seguir evolucionando. No, súper interesante, la verdad. Bueno, pues nada, ya vamos tocando, ya va llegando al fin, así que me gustaría hacer un breve así resumen muy rápido de lo que hemos hablado. Me quedo con varios titulares. Por parte de Breeze, curation sí, pero no a toda costa. Hay que vigilar quién está curando vuestro propio inventario para tener ese control. La parte de Carlos, transparencia, calidad y eficacia o eficiencia. Y por la parte de Maitane, ese facilitar al anunciante o al buyer segmentar el inventario, democratizando el dato y que tengan acceso a toda esa transparencia que podéis aportar. No me queda otra que agradeceros a vosotros, los ponentes, por habernos acompañado. Ha sido súper interesante, un contenido muy insightful. También agradezco a toda la audiencia por habernos acompañado en esta mañana. Esperamos que os haya resultado también muy interesante a vosotros y quedará grabado en YouTube por si queréis consultarlo en algún otro momento. Muchísimas Muchísimas gracias a gracias. vosotros por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Feliz fin de. Hasta luego.